Gracias, Padre, porque dice tu palabra que volverás, Señor. Aquí está calentito, afuera está fresco. Así que cuando salgan afuera, tienen que abrigarse. Sean bienvenidos en esta noche. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de reunirnos, de poder vernos. Hay algunos que no nos habíamos visto, ¿ya? Pero ya nos vemos. Y siempre es grato el poder estar juntos y reunirnos para estudiar su palabra, para conocer lo que el Señor tiene. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, vamos a seguir el capítulo 19 de Proverbios. A través de la Biblia y en el Nuevo Testamento, si Dios lo permite, ya estamos terminando Segunda de Pedro y vamos a seguir con Primera de Juan. Ya nos están quedando un par de libros para terminar el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que nos quedan por lo menos un par de años para terminar el Nuevo Testamento. Ya cuando lleguemos a Apocalipsis, el libro que yo sé que están algunos esperando, ¿ya? Yo estoy esperando a Cristo más que Apocalipsis, pero va a ser interesante el poder ver cómo ese libro tiene mucho que enseñarnos, por más que algunos no le den la importancia a la profecía. Yo creo que al haber un libro que comience prácticamente de principio a fin, 22 capítulos hablando de eventos del futuro o de eventos que proféticos que también ya se han cumplido, eso quiere decir que a Dios le importa eso. Y nosotros como cristianos también nos debe importar el saber, el conocer las señales. Lo que nunca vamos a saber es el día y la hora, pero sí podemos darnos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Y yo creo que cada día esto está más y más cerca. La Biblia habla de que el amor de muchos se enfriará, la maldad se multiplicará, tiempos mejores no van a venir. La gente tiene una idea lamentablemente errónea de eso. La única esperanza y confianza que uno puede tener es en Cristo Jesús, es en Él. Con el tiempo que venga y con la situación que venga o que se vaya a dar, que vaya a suceder, uno está en Cristo Jesús. Y cuando uno ve todo esto, lo que está pasando con todas estas corrientes y estos movimientos que tratan de imponer ya unas ideologías al mundo, entonces obviamente son ideologías que van en contra del cristianismo, en contra de la palabra de Dios. Y hágale números. Tiempos mejores para la iglesia no vienen. Al contrario, la iglesia va a tener que pararse firme y declarar la verdad. Y ahí es donde hoy día hay muchos lugares en donde hay pastores o hay hombres, líderes, hombres de Dios que están en cárcel
por no estar en acuerdo en eso. Entonces uno dice, aquí nunca va a llegar. ¿Cuántas veces hemos dicho eso y vea cómo estamos? Y esto va a seguir. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros estemos preparados, como cantábamos, Señor, ven. Como dice, termina el libro de Apocalipsis. Señor, tu iglesia dice, ven, amén, sí, ven. Y yo creo que ese debe ser el corazón de cada uno de nosotros. Sí, querer también alcanzar a aquellos que no conocen al Señor, para que ellos también puedan ir con usted y conmigo al cielo, para no estar ahí tan solitos arriba. No, va a haber gente, pero a veces la gente piensa que va a haber más gente en el cielo que en el infierno. Yo creo que no. Y el punto es ese. Dios nos ha dado una gran responsabilidad y podemos aprovecharla mientras estemos aquí. Y ahora aquí en Proverbios 19 vamos a seguir mirando aquí algunas enseñanzas de Salomón, sabiduría de lo alto para vivir en este mundo. Muchas de estas cosas las podemos tomar y con la ayuda de Dios las podemos aplicar en nuestra vida y prestar atención. Porque a veces nosotros pensamos que a lo que solo hay que prestar atención ya es al Nuevo Testamento, no, a todo el consejo de Dios. Y querámoslo o no, Salomón está escribiendo aquí inspirado por el Espíritu Santo. Lo que usted tiene aquí es parte de lo que el Señor le dio a este hombre y aquí está. Y eso es lo que nosotros tenemos y debemos abrir nuestro corazón y abrir nuestros ojos y ver cómo estamos viviendo este mundo, en este mundo. Salomón fue el hombre más rico de ese tiempo, ¿ya? Y probablemente de la historia. Y va a hablar aquí un poco acerca de esta preocupación que él tenía, no tanto por los ricos, sino por los pobres. Había un interés de él por esto, no se cerraba a eso. ¿Ya? Y fíjense, comienza aquí el versículo 1, mejor es el pobre que camina en integridad, un hombre que es honesto, sin embargo es pobre. Dice aquí, es mejor que el de perversos labios y fatuo. Y para que realmente esto tenga un contraste o una comparación, obviamente que debe ser algún rico fatuo. Es mejor un pobre que camina en integridad que un perverso rico fatuo. Entonces ve aquí, Salomón habla acerca de los pobres. Ha criticado en cierta forma la forma en que algunos se empobrecen, pero aquí está hablando acerca de que estas personas, a pesar de que son pobres, son moralmente íntegros. Entonces, la deshonestidad no tiene nada que ver con el estatus económico. O sea, robo porque soy pobre. No, no se puede. Al menos para nosotros un cristiano no puede tener esa idea aquí. Entonces, él dice, hey, aquí hay personas que son pobres y yo las he visto y caminan en integridad. Y dice, cuidado con aquellos que pisotean a los pobres, Salomón. Mejor es el pobre que retiene su integridad que ser rico y ser fatuo. Y eso es lo que dice aquí, dice, el perverso de labios. ¿Ya? Entonces, hay personas que lamentablemente tienen mucho y no son íntegros. Y mucho a veces de lo que han logrado, lo han logrado de la manera incorrecta. Por eso Santiago dice, aullad ricos, porque un día va a venir, y no porque sean ricos. El problema no es ser rico. El problema es la manera en que estas personas han hecho su riqueza. Imagínate tú todas estas personas que se están enriqueciendo con el negocio del aborto hoy en día. ¿Ya? Y todo ese tipo de cosas que
van en contra de Dios. Un día les va a llamar a ellos a cuenta aquí. Entonces, ¿qué es lo más importante de tener riqueza? No es ser una persona piadosa, ¿ya? Íntegra, y que si usted tiene, gloria a Dios. Y si no tiene, gloria a Dios. Ser pobre no es lo peor que le puede pasar. Entonces hay gente que dice, ay, si yo fuera rico como el judío ese. ¿Ah? Si yo fuera rico. Y piensan en eso, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello. No, eso no es lo peor. Porque las riquezas usted las puede llegar a obtener aquí. Pero aún así puede ser un miserable en este mundo. Y miserable por la eternidad. En cambio, a lo mejor usted no puede tener recursos, pero usted tiene contentamiento, usted tiene a Dios en su vida y usted va a ser rico por la eternidad. Con lo que el Señor nos ha prometido. Entonces, Salomón le dice aquí a su hijo, ten cuidado, ¿ya? Fíjate en integridad. No miras a las personas por lo que tienen, sino por su integridad moral. Fíjate en eso. El alma, dice el 2, sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies peca. Entonces, cuando una persona, y esta es la referencia aquí a alma, no tiene sabiduría, no tiene ciencia, es lo que él está diciendo aquí, nunca es bueno. Nunca es bueno aquí. Puede ser común, pero no es bueno. Entonces él dice que debe la persona aquí buscar eso. Debe tener cuidado. Una persona sin sabiduría no es buena. Hoy día la vida cristiana es lo mismo. Una persona que carece de conocimiento de Dios no es bueno. No es bueno eso. Debe buscar las cosas de Dios, conocer a Dios, buscar ese conocimiento. Si no lo tiene, no es bueno. ¿Por qué razón? Porque estas personas son fácilmente llevadas por cualquier viento de doctrina o cualquier idea o cualquier situación de esas. Entonces él dice aquí, el alma que no tiene ciencia, que no tiene sabiduría, que no conoce a Dios, que no busca a Dios, que no teme a Dios, porque acuérdense, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces aquí no es bueno. Y aquel que se apresura, dice aquí, con los pies, peca. Esta es la segunda cosa que no es buena. Una es la ciencia, no tener. Y lo otro es apresurarse hacia el pecado. Ir y correr. Vea, mientras estemos en este cuerpo, vamos a luchar contra el pecado. Porque no estamos todavía glorificados. Porque este cuerpo es de carne. Por eso Pablo dice, ¿ya? Está la lucha entre la carne y el espíritu en Gálatas 5:17. Y aquí él está hablando de esto, que debemos tener cuidado, no ir y no correr hacia el pecado, más bien luchar contra eso. No corra hacia él, no avance hacia allá. Entonces un cristiano no debe correr y entregarse. El cristiano debe correr, debe huir. Es como cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No corras hacia ella pensando en que tú puedes, pensando en que eres fuerte, pensando en que voy a ver hasta cuánto aguanto, y ya cuando vea que se pone fea la cosa arranco. No, huye. No corra hacia allá, no se exponga hacia eso. Entonces, una persona que no conoce a Dios, sin ciencia, va a correr hacia el pecado. Pero alguien que conoce a Dios va a huir del pecado. Se va a someter a Dios, va a resistir al diablo y va a huir del pecado. Se va a ir hacia Dios. Entonces dice aquí, ten cuidado con estos que se apresuran, no seas de eso. Busca ciencia. Verso 3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Este es el día en el que estamos viviendo. La gente hace y deshace y luego culpa a Dios o culpa a otros. ¿Conoce gente aquí? Así, no aquí. Yo sé, aquí no hay de esas, en otros deben haber, en otros lugares, pero hay. Es que ustedes son los culpables. Y se irritan contra Dios. No, nadie es culpable. Cada uno es responsable de sus propios actos. Cada uno debe dar cuenta. Por eso Dios dice, un día usted va a estar parado frente a Dios. Por lo que usted hizo, por lo que no hizo, por lo que debió haber hecho, por lo que no debió haber hecho.
Y va a tener que dar cuenta. Y Dios, ay, pero ¿y quién fue? A ver, cuéntame. Dios no es psicólogo. Y se va a sentar ahí, acuéstate aquí en el desván para hacerte un... Ah, sí, tú tienes toda la razón. Pásale nomás, porque tú no eres el culpable. No, por eso el Señor dice, la paga del pecado es la muerte. O sea, cada uno que comete sus actos va a tener que dar cuenta a Dios. Pero ahí están estas personas que en su corazón, ¿ya? Ellos comienzan a hacer, dice aquí, fíjate, insensatez del hombre tuerce sus caminos. O sea, el ser insensato lo lleva a ir más y más y más en torcer su camino, no buscando a Dios. No buscan a Dios, al contrario. Y cuando no resulta como ellos querían, no resulta lo que ellos estaban haciendo, en vez de eso se está torciendo más, se está desviando más, ellos vienen y se irritan en su corazón en contra de Dios. Por eso dice aquí, ¿ya? Que estos están ahí en contra de Dios. El necio nunca tiene paz con Dios, porque el necio en su corazón dice no hay Dios. No va a tener paz con Dios. Entonces cuando el asunto no resulta y todo se les viene mal, entonces se enfurecen y hablan en contra de Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque están en su camino torcido. ¿Qué los llevó ahí? Su insensatez. Su propia decisión. Su propia decisión. Es como el hijo pródigo, que él lo llevó a alimentar los cerdos. Sus propias decisiones. Pero él actuó de la manera correcta. Ah, es que mi papá nunca debió haberme pasado la herencia. Y si mi hermano hubiera estado más presente ahí, a lo mejor yo no estaría aquí. No dijo eso él. Dijo, he pecado contra Dios. Pum. Y volvió a su padre. Pero en cambio estos no, estos que nunca van a salir de aquí, siempre van a estar culpando a medio mundo, a Raimundo y a medio mundo. Y van a culpar a Dios. Entonces, el punto aquí es que si tú o yo, cualquiera de nosotros, entra en este camino perverso, torcido, nos vamos a poner en contra de Dios. Si comenzamos a practicar el pecado, tarde o temprano nuestro corazón se va a volver en contra de Dios, en contra de las cosas de Dios, en contra de su palabra. Por eso aquí Él les advierte, ten cuidado con ese orgullo arrogante que lo único que va a hacer es destruir tu vida. Ese es un espíritu orgulloso. Es decir, Dios me la debe, Dios, es tu culpa. Es tu culpa. ¿Conoce personas que nunca piden perdón? Es un orgullo, es lo que son, orgullosos. Y ese orgullo los va a llevar a la blasfemia, en contra de Dios, en su arrogancia. Por eso se les advierte, cuidado. Acuérdense, Salomón hablándole a su hijo. Ahora fíjate, el verso 4, la riqueza trae muchos amigos. Bueno, alguien que tenga mucho dinero debe tener muchos amigos. Más, el pobre es apartado de su enemigo. El problema con esto es quién sabe si son sinceros estos amigos que están ahí por el dinero que uno tiene. O a que alguien haya tenido. Entonces dice aquí, la riqueza siempre trae muchos amigos. Entonces cuando usted viene, se le van a acercar mucha gente. Pero usted no sabe si realmente están ahí porque son realmente amigos o están por interés. Más, dice, el pobre es apartado de su amigo. Entonces el rico atrae mucho, en cambio el pobre no tiene esta ventaja. Sus posibles amigos se van a ir. Y eso puede ocurrir. Si usted tiene mucho y el día de mañana no tiene nada, se va a dar cuenta que va a estar solito. Ni perro que le ladre va a tener a su lado. Cuando no tiene nada. Cuando no tiene nada que dar. Entonces, dice, existen este tipo de personas. Las riquezas atraen mucha gente, pero los pobres ya se apartan. O sea, la pobreza aparta a sus amigos cuando usted no tiene. Y eso lamentablemente uno
lo ha visto y lo va a seguir viendo. En mayor o menor escala, pero sí lo va a seguir viendo. El testigo falso, versículo 5, dice, no quedará sin castigo. Y el que habla mentira no escapará. Entonces, aquí es el tribunal de justicia. Lamentablemente hoy día eso no tiene mucha fuerza hoy. Cualquier persona va como testigo y a veces es falso y da su falso testimonio y la justicia decide en contra del inocente, producto de este falso testimonio. Pero debemos entender que este hombre que está dando falso testimonio puede a lo mejor salir libre de eso, pero un día va a tener que dar cuenta a Dios. Dios lo va a traer a cuenta. ¿Y cuál es la razón? Porque Dios ama la verdad. Dios ama la verdad. Por eso dice, y el que habla mentira no escapará. Entonces el falso testigo y el mentiroso a veces pareciera que escapan. Pero ¿de quién no van a escapar? De Dios. Un día el hombre va a tener que dar cuenta delante de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 36, nos dice ahí que usted y yo vamos a tener que dar cuenta a Dios de toda palabra que salió de nuestra boca. Mentira o falso testimonio, Dios lo va a juzgar. Y fíjese, Salomón aquí está haciendo esta declaración en fe. Confía en que Dios va a traer justicia. Confía en que Dios va a traer a estas personas y va a juzgarles por sus falsos testimonios, por sus mentiras. ¿Se acuerdan el rey Acab cuando quería esa viña? ¿Verdad? Y la esposa dijo, tranquilo, no te preocupes, yo voy a arreglar esto. Y levantaron falsos testigos y le quitaron la viña a este hombre, lo mataron a su familia, todo eso. Pero eso no pasa desapercibido para Dios, Dios lo va a juzgar. Entonces, el testigo falso no va a quedar sin castigo. Si no es aquí, el castigo va a ser en la eternidad, con Dios, lo va a juzgar. Lejos de Dios, porque el que habla mentira es lo mismo. Si usted habla mentiras, usted está diciendo que su padre es Satanás, porque él es el padre de mentiras. Entonces, debemos siempre decir la verdad. Muchos buscan el favor del generoso, dice el verso 6, y cada uno es amigo del hombre que da. Entonces habla aquí de estas personas que tienen un estatus de nobleza, y dice que muchas personas son las que quieren el favor de esta gente. La ventaja de tener favores de personas influyentes, y es lo que está diciendo, muchos buscan el favor del generoso, de este tipo de personas. Y cada uno es amigo del hombre que da. Entonces fíjate, aquí hay personas que ofrecen amistad y lo hacen por motivos egoístas. Eso está claro. Que quieren a lo mejor un beneficio, un favor generoso y se hacen amigos. Se hacen amigos de aquellos que pueden ofrecerles a lo mejor algún tipo de regalo o de ofrenda que ellos necesiten. Entonces dice, la amistad no tiene que ver con eso. Hay que tener en cuenta eso. No es amigo porque solo te puede dar y puede ser generoso contigo, no. No busque eso. Busque sencillamente ser honesto y ser una persona que realmente es amigo. De verdad. ¿Ya? Los amigos. Dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Entonces fíjate, sigue hablando aquí de la pobreza, de los regalos y va a ser rechazado, dice aquí. Incluso hermanos y amigos. El contraste aquí está de Jesús. Que Jesús se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ricos. Él se despojó de eso para que usted y yo pudiéramos tener riqueza. Esa es la gran diferencia. Para que en nuestra pobreza, Él, en la que usted y yo estábamos, en esa bancarrota espiritual, pudiéramos ser enriquecidos.
El libro de Mateo, capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién era pobre? O más bien, ¿quién no era pobre en espíritu? Todos nosotros. Y para que yo y usted pudiéramos ser ricos, Él se hizo pobre. Y esa es la gran diferencia. Aquí estos se alejan de este que se empobrece, ¿ya? La gente huye de Él y lo alejan. En cambio, Dios es totalmente diferente. ¿A quién busca Dios? A los pobres, a los necesitados. Ahí se ve obviamente que hay una diferencia entre el hombre y Dios por completo. El que posee entendimiento, dice el verso 8, ama a su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Posesión y búsqueda de sabiduría es muy importante, es útil, es bueno que usted lo haga. No solamente debemos obtenerla, sino que debemos también nosotros guardarla, mantenerla para nuestro propio beneficio. Usted y yo necesitamos eso. Entonces cuando dice, hey, me amo, sí, bueno, busque sabiduría, busque entendimiento en su alma. Eso va a ser de beneficio para usted, para su vida. Y es lo que le está diciendo. El que guarda la inteligencia hallará el bien. O sea, no solo usted obtiene sabiduría o inteligencia, pero también debe guardarla. Debe mantenerse ahí. Debe seguir entendiendo. No solamente llegar a un punto en donde, ok, ya sé esto, no. Usted debe seguir creciendo en el conocimiento. Atesorarlo, vivirlo. Y más y más. Acuérdese, usted nunca se va a cansar y usted nunca va a poder decir ya sé todo, tengo todos los tesoros habidos y por haber de Dios para mí. Todo conocimiento. No, nunca. Cada vez que usted abre la Biblia, usted se encuentra con algo nuevo. No importa las veces que usted lo haya leído. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre va a haber algo nuevo del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de lo que Dios requiere de nosotros. Entonces lo atesoramos, lo que ya sabemos, y seguimos conociendo y seguimos poniendo en nuestro corazón más y más de esta sabiduría. Otra vez dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Parece que lo tenía ahí dando vuelta a esto Salomón. Y el que habla mentiras perecerá. Otra vez, lo mismo. ¿Ya? Prácticamente igual al del versículo 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la escritura a veces repite algo, es porque es algo importante. Testimonio falso, mentira. Son cosas que deben estar lejos de nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber ningún mentiroso. Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, esa es la certeza del juicio de Dios hacia los mentirosos. Si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Entonces otra vez repite esto. Testigo falso no va a quedar sin castigo. Dice, no conviene, el verso 10, no conviene al necio el deleite o el lujo, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Hay algunas personas como las que describe aquí y dice que son necios, que rechazan la sabiduría y aún así disfrutan del lujo. Dice, no conviene eso. Esto no es apropiado que el necio viva así, es de lo que él está diciendo. Cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Cada una de estos a veces dictadores que han existido en la historia, que han salido de la clase que llaman obrera, esclavos, han sido los peores tiranos que ha tenido la historia. Es lo que está diciendo aquí. Es lo que está diciendo aquí. No conviene que el esclavo se transforme en el señor de los príncipes, porque no está preparado para hacerlo. Y va a actuar, ¿ya?, con odio.
hacia estas personas. Entonces dice, ten cuidado con eso aquí. Cuando estos sirvientes se convirtieron en gobernantes, fueron los peores de la historia. Y es cosa de mirar la historia, ¿no? Ahora, no busque usted ser el mayor, porque el principio bíblico es que sea el esclavo de todos. No trate de no ser esclavo de Cristo, siga siendo el esclavo de Cristo y siga siendo el siervo de todos. Ahí está el principio y ahí es donde se rompe este asunto. El Nuevo Testamento lo gira completamente. Porque a veces la perspectiva de nosotros es llegar a ser allá arriba. Y eso es un problema a veces con los pastores, porque piensan que ellos están como en la cúspide. No, el pastor debe estar abajo. Es el que está remando. Ahí. No es que llegó al estatus, ya, yo soy pastor y trátenme, díganme, ¿cómo está pastor? O reverendo. Reverendo esclavo, díganme. Porque es lo que debo ser. Siervo. Entonces aquí dice, y el Señor da todo esto vuelta en Mateo capítulo 20, versículo 26. Completamente. ¿Quieres ser grande? Ser siervo de todo. No busques ser príncipe. No busques ser príncipe ni princesa. ¿Qué más? Por aquello, hermana. Siervos. Es lo que debemos ser. La cordura del hombre detiene su furor. Y aquí a veces en los que son papás, o somos papás, a veces tenemos el problema de que cuando nuestros hijos hacen algo, a veces actuamos y traemos disciplina, ¿ya? Cuando estamos en furor. Ya te cansó. Y ya, fuego, fuego. Dice, no castigue. Ya, tenga cuidado en esto. Nunca es bueno castigar a sus hijos cuando está usted en un estado de enojo incontrolable. Más bien, espere. No es que no lo castigue, porque el que no disciplina a su hijo no lo ama, dice la Biblia. Y a veces hay algunos que sí van a recibir el que usted le hable y les va a hablar y van a entender. Y a otros que les va a hablar y 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 nunca van a entender. Entonces va a tener que usar la varita mágica, la que hoy día es temida y odiada por las nuevas escuelas de pensamiento psicológico, ¿ya? De disciplina positiva, que es contrario a lo que la Biblia enseña. Por eso dice, nunca debe actuar de esta manera y más adelante va a hablar acerca de eso. Aquí. Su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, aquí debe tener cordura. La sabiduría te va a dar cordura. Te va a dar dominio propio para poder controlarte. Y si llegas a un punto en donde Dios te va a ayudar para que no hagas algo que después tengas que lamentar. Pero también dice que su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando usted se le ha perdonado mucho, usted también debe tener la misma actitud. Perdonar mucho. Y eso nos cuesta. Nos gusta que nos perdonen a nosotros, ¿no? Pero nosotros nunca damos perdón a nadie. Lo hizo y me lo paga. Entonces aquí su honra es pasar por alto la ofensa. Acuérdense, multitud, el amor cubre multitud de pecados. En Miqueas, el capítulo 7, versículos 18 al 19, Dios habla ahí al pueblo de Israel que Dios pasó por alto, perdonó la maldad, olvidó el pecado del remanente de Israel. Y por eso Israel todavía está ahí. Por la gracia de Dios. Un ejemplo de esto es David con Saúl. ¿Cuántas veces David tuvo para aplicar justicia? Y lo perdonó. Ahí está la ilustración de este proverbio. Su honra es pasar por alto la ofensa. Y nadie tenía que después decir algo de David.
Ah, es que tú mataste al ungido. Él nunca tocó al ungido del Señor, que era el rey, no era un pastor por aquello. Saúl no era pastor de iglesia. Fue pastor de ovejas, sí, ¿ya? Pero él no era pastor. Así que algunos aplican eso a los pastores. No, ahí estaba hablando de matarlo. Nunca lo hizo. Tuvo la oportunidad, no lo hizo, pasó por alto. ¿Qué hizo David? Dejó que el Señor juzgara por él. Y a veces lo mejor. Verso 12 dice, como rugido de cachorro de león en la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Entonces imagínense un león cachorro rugiendo, trae terror. Atemoriza a todos los que están ahí en la selva, en el bosque, en donde estén, cuando escuchan esto. Entonces aquí Salomón dice, hey, como rugido de cachorro de león en la ira del rey. Un día va a venir el león de la tribu de Judá y va a rugir en este mundo. Y va a producir un terror increíble. Porque va a traer juicio aquí. La ira del león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Entonces, si no quiere escuchar ese rugido, tiene que venir a Cristo y recibirlo. A Él, reconocerlo como el Señor de su vida, como ese cordero que fue inmolado a la cruz. Que vino su primera vez, pero va a volver segunda vez como ese león que va a rugir y ahí la gente va a saber qué es lo que realmente es bueno. Y su favor como el rocío sobre la hierba. Aquí habla del favor del rey, que si usted tiene el favor del rey es refrescante para su vida. Si usted está tranquilo, si usted tiene el favor de Cristo en su vida, hay paz, hay refresco en su vida. Entonces aquí podemos nosotros ver que Salomón le está diciendo, es mejor eso, el favor del rey. El rey debe cultivar siempre la bondad. Y es algo que deben hacer las personas también que están en posición de autoridad, ser bondadoso. Dolor es para su padre el hijo necio. Imagínate, ¿ya? ¿Cuántos hijos habrá tenido Salomón? Solo menciona uno, pero tenía 1000 mujeres, ¿ya? O 300 mujeres y 1000 concubinas, ¿cómo era? De un montón. A no ser que haya sido, tuviera problemas, pero debe haber tenido mucho. Y aquí está hablando, él dice, dolor es para su padre el hijo necio. Yo creo que desde esta perspectiva con causa. Ahora ya sabemos que Roboán fue un hijo necio. Claro, no lo vio David, perdón, Salomón, pero debió haberlo visto ya chiquitito y va a ser, ¿ya? Es dolor. Ahora, el punto aquí es que nosotros a veces como padres somos ciegos a esta realidad. Uno siempre, no, mi hijo es perfecto. Perfecto es solo Cristo, dijo un amigo mío. Porque yo no tengo nada de perfecto. Y si yo no soy perfecto, ¿por qué mis hijos van a ser perfectos? Pregúntese eso. ¿De dónde sacamos esa idea? Si usted no es perfecto y sus hijos vienen con sus genes, ¿ya? Y su naturaleza pecaminosa, ¿por qué van a ser perfectos? No, pero el mío sí es perfecto. Ciegos. De Salomón no dice, hey, dolores para su padre, el hijo necio. Pero también dice aquí, y yo creo que él también lo tenía muy claro esto, 1000 mujeres, 300 concubinas, y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿No? ¿Se imagina? Entonces es triste para un padre tener un hijo necio. Ver que ese hijo va hacia la destrucción y por más que usted le dice y le dice y le dice, él sigue y sigue y sigue y sigue. Es triste. Pero al final, ok, suéltelo. ¿Qué va a hacer?
tienen que soltarlo. Hay padres que se arruinan a sí mismos para rescatar a sus hijos. Entonces es triste, es doloroso. Pero llega un punto en donde a veces hay que pasar la hoja. Y luego dice aquí que es esta mujer contenciosa, ¿ya? Dice que es como una gotera continua. Entonces, el esposo normalmente o generalmente debiera mantener cierta relación con su esposa y siempre van a haber diferencias. El problema es cuando esto ya es continuo, siempre presente. Pero yo te dije, pero yo te dije, pero yo te dije. Yo no. Debimos hacerlo, debimos continuo, constantemente. Es una molestia y un problema siempre presente. Aquí no hay de estas mujeres, gracias a Dios por eso. Contienda, desperdicia y destruye. Porque con esto es como una gotera sobre la roca. ¿Qué hace a la roca? La va rompiendo, la va erosionando, la va destruyendo. Bueno, ¿qué hace esta mujer? Esta mujer lo que hace es destruir lo que es bueno, lo que es valioso. Con su te dije, te lo dije, te lo dije. Todo tiempo. ¿Ya? Por eso o por cualquier otro tipo de cosas. Y a veces son cosas que tienen que ver con problemas que son básicos. ¿Qué importa si él pone el cepillo de dientes al revés? O si agarra la crema dental y del medio y la aprieta. No, es que la norma dice, entonces el problema. ¿Ya? Entonces dice aquí que hay que tener cuidado. Tortura china es para aquellos que tienen una mujer así. Yo sé, aquí no hay. ¿Ya? La referencia aquí es a una mujer que es polémica todo el tiempo. O sea, ya terminó algo y comienza. Y usted le dice que es verde, no, es que es negro. No, pero es que los semáforos tienen rojo, amarillo y verde. No, es negro. Contienda, por cualquier cosa. Y ya pasaron. Y así siguen y están constantemente ahí. Un hombre dijo que estas personas, estos esposos son como los que viven en una cabaña, lamentablemente con el techo malo, a través del cual la lluvia pasa constantemente. No puede sentarse, no puede estar tranquilo, no puede pararse en ningún lugar porque el agua lo salpica por todos lados. Bueno, esto es lo que él está diciendo aquí, de estas mujeres, que no puede estar tranquilo, no puede sentarse, no puede trabajar, no puede dormir, sin estar expuesto a esto. Entonces Salomón, yo creo que estaba hablando con causa, él sabía lo que era, y debió haber tenido a más de alguna, por eso las tenía en el arena encerradas algunas, ¿ya? Dice el verso 14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Usted, los que son casados, ¿ustedes encontraron a su mujer? No, fue Jehová, la encontró por usted, y se la trajo a usted, y tiene que agradecerle a él, ¿ya? Por eso. Y eso es lo que dice aquí. Hay cosas que el hombre puede recibir como herencia, dice aquí, pero tiene estas bendiciones de Dios. Pero la mujer viene de Dios. Bendición, dice aquí. Más de Jehová es la mujer prudente. O sea, no importa lo que usted pueda recibir en herencia, usted si ya es casado ha recibido el mayor regalo, la mayor bendición que Dios le pueda dar y es su esposa, para que lo aguante. Es la que usted necesita. Dios se la dio. Una esposa prudente. Entonces pregúntese, ¿es gotera o es prudente? Si es prudente, entonces gloria a Dios.
¿verdad? Y es el regalo, y es lo que dice aquí. Una persona, una mujer prudente, es una esposa que tiene autocontrol, es una esposa que puede desarrollar y hacer muchas cosas con sabiduría y puede administrar, ¿ya?, de la mejor manera los recursos que tiene. Pero además vive una vida apropiada, vive una vida en acuerdo a lo que Dios requiere de ella para su esposo aquí. La idea no es que la mujer va a ir y va a desperdiciar todo. Aquí este es totalmente diferente, es prudente. Entonces, ¿qué debe dar gracias? ¿A quién debe darle gracias usted? A Dios. Si se casó, dele gracias a Dios, siempre, porque encontró esto aquí. Entonces, agradecer a Dios. Alabe al Señor por la esposa prudente que tiene. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Entonces la idea aquí es, si usted es perezoso, va a pensar, ay, qué sueño, qué cansancio. ¿Ya? Y si es perezoso, va a padecer hambre. Porque a veces el asunto no es si hay o no hay trabajo. El asunto es a veces la pereza. La pereza siempre conduce a mayor pereza. Y la pereza siempre va a llevar al hombre, y aquí es el hombre, el proveedor, ¿ya?, a un mayor sueño profundo. ¿Y qué trabajo va a hacer si está durmiendo? ¿Cuándo va a trabajar? Están en su sueño profundo. Y el alma negligente padecerá hambre. Aquí. Ahora, ¿usted padece hambre espiritual? Es porque es perezoso. No es por otra cosa. Es porque no está leyendo, no está alimentándose de la palabra. Está esperando que lo alimenten. ¿Ah? Está esperando, ahí tiene la boca abierta, que le caiga ahí la comida. Se ponen debajo del palo de mango para que le caiga el mango ahí. Y ojalá caiga pelado y sin listo para comer. Pero no quieren bajarlo o subirse para bajarlo. Entonces, aquí habla de esto, ¿no? Ellos mismos, hombres o mujeres perezosos, caen en esta trampa del sueño y se duermen. Lo mismo en la vida espiritual. Si usted es perezoso en la vida espiritual, no es ferviente en la vida espiritual, en el servicio de Dios, eso lo va a llevar a un letargo. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿ya?, en el capítulo 13, despertar del sueño y vestirse. Entonces, con la justicia de Dios. Entonces, perezosos espirituales no debe haber aquí ninguno. Todos queremos estudiar la palabra, leer la palabra, orar, son cosas que nos van a alimentar. Y de hambre no nos vamos a morir espiritualmente. Lo mismo si usted trabaja, no se va a morir de hambre. 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Fíjate, aquí habla de la obediencia a la palabra y al mandamiento de Dios. Y dice que esto es beneficioso. Es algo real, es algo práctico. Y la referencia aquí es a la ley. En el Antiguo Testamento ellos tenían que vivir en la ley. Pero la ley, ¿cómo es? La ley es santa, justa y buena. O sea, la ley no es mala. La ley no está requiriendo que usted haga algo malo o que usted deje o que pierda algo bueno. No, la ley siempre va a traer a usted, a su vida, algo bueno. No es algo malo. Entonces dice, y el que guarda los mandamientos, guarda su alma. ¿De qué te restringe la ley? De aquellas cosas que te destruyen. Por eso es importante entender eso. No creer lo que Satanás le dijo a la mujer, con que Dios los ha dicho. No, Dios sabe que si ustedes comen, van a ser como Él. La ley nunca nos va a restringir de algo bueno. Dios no la puso de esa forma, no la dio de esa manera. Siempre es apartarnos del mal.
mostrarnos lo malo que estamos haciendo, en el parámetro de lo que la Escritura enseña. Porque usted puede decir, bueno, lo que yo hago no es tan malo, pero veámoslo desde la perspectiva bíblica. Y ahí vamos a poder tomar una decisión. No es malo esto, no es malo aquello. Hay algún principio bíblico, hay algún versículo bíblico, hay alguna enseñanza bíblica en la cual usted pueda decir, ok, esto que yo estoy haciendo no es malo, o esto que estoy haciendo es bueno, o esto no necesito hacer. Entonces, si está la palabra de Dios, usted lo va a encontrar. Y si no está la palabra de Dios, entonces usted va también a tener el Espíritu Santo para que les dé sabiduría, para ver si lo que usted quiere hacer o quiere dejar de hacer, o cumplir o no cumplir, realmente edifica su vida o no. Porque ese es el punto. El punto es, agrada a Dios, edifica mi vida, edifica a los demás. Ese debe ser nuestro patrón. ¿Ya? Entonces, la ley, guardamos los mandamientos, guardamos nuestra alma y más, dice, el que menosprecia sus caminos, dice, morirá. Abandonar la sabiduría es invitar a la muerte. Es lo que está diciendo aquí. Guardar sus mandamientos evita la muerte. El no guardar sus mandamientos nos puede llevar a la muerte. Despreciar los caminos del Señor es caminar hacia la muerte. Hacia ese lugar. Entonces dice, verso 17, a Jehová presta el que da al pobre. Aquí sí puede decir, yo le presto a Dios. Dice, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Entonces el principio aquí es darle a los pobres. Cuando usted da a los pobres, lo que usted está haciendo es mostrar amor, es mostrar compasión hacia estas personas. Nunca es desperdiciar el dinero en esa forma. Y aquí Salomón dice como prestarle, dice, dinero al Señor. ¿A quién le prestaría este dinero? Entonces siempre usted va a buscar prestarle dinero, ¿ya? Si estuviéramos en esa, no que somos prestamistas, pero si alguien viene, bueno, alguien que me lo pueda pagar, ¿verdad? Uno tiene esa, ok, el pastor es buena paga, se le voy a prestar. ¿Ya? Pero cuando alguien, no, este no me va a pagar, pero ve a Dios. ¿Se cree que alguna vez Dios le va a quedar debiendo algo a usted? Él nunca le va a quedar debiendo nada. Dios nunca está en deuda con ningún hombre y nunca estará en deuda con ningún hombre. Entonces aquí Él está diciendo, usted da, ya, va a recibir. No espere recibir de la persona que es pobre. Dios se va a encargar de responder por esa persona en su tiempo. Pero fíjate, aquí es el que da al pobre. Presta, dice, a Jehová. El que está dando al pobre. Aquí. Ahora, no necesariamente está hablando a veces de que Dios le va a devolverle el dinero, pero Dios te va a dar vida, salud, te va a dar otras áreas en tu vida en donde Dios va a retribuirte por lo que tú estás haciendo. Pero entiende, Dios nunca va a estar en deuda, ¿no? No crean esos que dicen, vea, ahí dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces uno dice, vea, ahí dice que Dios le debe a usted el pan. Dios no le debe el pan a nadie. Dios no le debe el pan a nadie. Dios no es deudor de nadie. Sino que ahí lo que está enseñando es que estamos viviendo día a día, por fe. Señor, el pan nuestro del año, dánoslo hoy. No. ¿Se imagina le da todo el pan? ¿De quién depende? Entonces el Señor va poco a poco. Entonces aquí Salomón le dice, sé dadivoso, sé compasivo con esta gente. Pero no piense que va a recuperar su dinero. Pero sepa una cosa, que Dios, que ve todo lo que usted hace en secreto, Él lo recompensará en público. Tampoco es que, vea, le voy a dar a este pobre, yo le di a este pobre. No.
Es un asunto entre usted y Dios. Y por último, vamos a dejarlo hasta aquí, dice, verso 18, castiga a tu hijo, ¿ya? Vea, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Wow, esto está interesante. O sea, ¿quiere decir que hay un momento en donde ya no hay esperanza? ¿Hay un punto en la vida donde usted ya, por más que haga, ya no hay vuelta atrás de su hijo? Bueno, aquí dice castiga. ¿Ya? O sea, eso no quiere decir que no hay una ventana infinita en que usted va a seguir y va a seguir. No, va a haber un tiempo de disciplina para sus hijos, para castigar y disciplinar a sus hijos, de la manera obviamente sabia que Dios nos enseña. Hay límites en este entrenamiento. O sea, llega un punto en donde ya no va a haber más esperanza, y es lo que está diciendo aquí. Puedes decir, wow, si yo lo hubiera hecho antes, ¿no estaría mi hijo en la condición en la que está? Entonces, el padre tiene su responsabilidad, los padres tienen su responsabilidad. Mucho mejor es, ¿ya?, que el hijo llore por su corrección, que después el padre tenga que llorar por el amargo resultado de su falta de disciplina de sus hijos. Y ahí es donde está el problema hoy día. Nadie quiere disciplinar a sus hijos. Usted debe disciplinar a sus hijos mientras su carácter está siendo formado, porque ahí es donde lo que usted está haciendo. Disciplinarles, enseñarles a ellos, poner límites, reglas. ¿Cuáles son? Y debe ponerlas y darlas claras, limitaciones. Y debe también enseñarle a sus hijos que sus hijos tienen limitaciones. Porque hoy día escuchamos, no, ellos pueden llegar a hacer lo que ellos quieran. No, no pueden llegar a hacer lo que ellos quieran. Porque si no vamos a caer lo mismo, que él se siente hoy día, ¿qué? Mariposa, va a volar. Entonces usted mismo tiene que enseñarle que hay limitaciones y a la vez usted mismo ponerle limitaciones. ¿Pero en qué? Trabajar en las áreas en donde usted ve que su hijo tiene potencial. Para que saque ese gigante que tiene dentro. ¿Eh? Pero usted lo tiene que ayudar. Pero es la oportunidad cuando está creciendo aquí. Está en la etapa formativa. Después, es lo mismo cuando el árbol crece. Si ya creció torcido, ¿qué va a pasar? Entonces, de pequeñito. Y a veces los padres ahora les toca llorar nomás. Al ver ese árbol tan chueco. Porque cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Más, dice, y aquí está el principio, ¿ya?, y ayudándonos también a entender el asunto, dice, más, no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, usted obviamente no va a destruir a su hijo si lo disciplina. Nadie con dos dedos de frente va a pensar que un padre quiere destruir a su hijo. Hay algunos que lo hacen, pero no son todos los padres. Entonces dice, hey, no destruya a su hijo, no lo deje sin disciplina. Y más no se apresure ya cuando usted dice ya no hay nada más que hacer, destrúyalo, no. No hay abuso. No abusamos de nuestros hijos, pero sí les enseñamos. Nadie conscientemente va a venir y va a tratar de matar a su hijo. Entonces, tenemos formas de disciplinar a nuestros hijos verbalmente para evitar actos de necedad de sus hijos. Usted viene y lo enseña. ¿Y dónde entra lo que llamarían algunos el castigo físico? Para evitar la repetición de esa necedad de su hijo. Cuando usted ya le habló y le dijo, no, Juanito, no hay ningún Juanito, sí hay un Juanito. Bueno, no José, porque a mí la palabra que más escuché yo en mi vida fue no. No, no me traumé en todo caso. No me traumé.
¿eh? Pero el punto es ese. No, no, no. ¿Cuántos no les va a decir si siguen su necedad? Hasta que de repente lo escuchaba claro, fuerte, fuerte y claro, en mi oído. ¡Pla! Sí, no, mi papá no era cristiano. Entonces entendía que era no. Entonces hay momentos, ¿ya? Hay momentos en donde su hijo verbalmente va a recibir esa información y va a aceptarla y va a decir, no, tiene razón, no lo va a hacer. Pero acuérdense, la necedad está ligada al niño. ¿Y qué hace usted cuando insta y sigue y sigue? Le voy a decir a tu papá cuando llegue. No, usted tiene que disciplinarlo. ¿Ya? Usa la varita. ¿Qué es peor? ¿Que su hijo muera o que llore por un momento? Bueno, el que ama a su hijo lo va a disciplinar. El que no lo disciplina está mostrando que no lo ama. Y deja que su hijo siga siendo instruido como él quiere ser instruido. Instruye al niño. Y siempre lo aplicamos, y yo creo que está mal aplicado ese proverbio. Y no se apartará. Sí, instruye al niño como él quiere ser instruido y nunca se va a apartar de ese camino. Yo creo que eso es lo que quiere decir ese texto. Hace lo que el niño quiere y como él quiere, y cuando ya sea grande te vas a dar cuenta que nunca se va a apartar de ese mal camino. Porque lo disciplinaste como él quiso, no como Dios te mandó a hacerlo. Entonces la instrucción está. La instrucción está. Y cada uno debe tomar este asunto en serio. ¿Ya? Instruir a sus hijos, instruyalos en el camino del Señor, en el amor de Dios. ¿Ya? Verbalmente, todo lo que sea. Si tiene que disciplinarlos, disciplínenlos verbal. No, no necesitan, no estoy diciendo que a los hijos hay que pasar golpeándolos todo el tiempo. Hay algunos que sí lo merecen, pero no. Pero usted debe entender que si el niño sigue, insiste en su necedad, entonces tiene que tomar acción. ¿Ya? Tiene que tomar acción. Si lo deja en su necedad, entonces usted está cumpliendo lo que dice el proverbio. Lo está instruyendo a la manera del niño, como él quiere ser instruido, no como debe ser instruido. Entonces, la disciplina a ninguno nos gusta. ¿A qué le gusta que lo disciplinen? A nadie le gusta que lo disciplinen. Hebreos 12 que dijo el apóstol, de la disciplina para nadie a veces es como, ay, grato, qué bueno que mi papá me disciplinó. Es como Dios cuando nos disciplina. Es lo mismo. Pero ¿qué produce? Al que recibe esa disciplina, bendición en su vida. En su vida. Entonces, discipline a sus hijos. Porque si no, usted va a tener que ser de las personas que, ay, es que hay una fiesta. Y puedo ir con los niños. Y va a traer a los niños. Sí, fíjese que se canceló. El problema no son los niños. Son los adultos que no han hecho su trabajo. Ese es el problema. Yo creo que un buen testimonio es como padres, como tenemos a nuestros hijos. Por eso Pablo le dice, el que gobierna bien su casa, puede gobernar la iglesia. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Si sus hijos hacen lo que quieren, no lo respetan, no escuchan. ¿Ya? O sea, hoy día usted ve a los niños, lamentablemente, están los adultos conversando y se meten en la conversación. Ya hoy uno dice, es que usted es viejo, en sus tiempos no era así. No, no era así, porque si no quedamos así. Pero, ¿cómo es posible? Dos adultos, y usted está prestándole atención al adulto, espere un poco. Pero no, pero escucha, espere un poco. Entonces, bueno, dejan hablar, ¿ok? No está respetando su hijo, su autoridad, ni usted está cumpliendo su rol. El que debe esperar es él. Debe aprender a esperar. Pero no, hoy día no es así. Ay, ¿qué quiere?
O le pegan a alguien y los papás se ríen. Ay, vengan. En mis tiempos es al baño. Y usted escuchaba. Y después salía uno todo mojado, así, bien peinadito. ¿Ah? Pero nunca más. Yo sé que la gente dice, no es la forma. Pero yo no estoy diciendo que usted debe hacer eso. Pero usted debe, como padre, mostrar que usted es la autoridad. Usted es el padre, no ellos. Y no es cuando ellos quieren. Es cuando usted como padre sabe que es el tiempo. Entonces, la palabra de Dios y Proverbios va a seguir hablando de eso. Pero cuando lleguemos ahí a ese capítulo 22 vamos a hablar un poco más acerca de la disciplina desde la perspectiva bíblica. ¿Ya? El problema es que al eliminar la disciplina con estas psicologías que vienen ya desde el tiempo de Freud, hoy día vemos lamentablemente que no hay respeto. Si no respetan a los padres, ¿ustedes creen que van a respetar a los adultos en cualquier otro lugar? ¿A los ancianos? Si no respetan ni siquiera a sus padres, no va a ser. Entonces, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad, ¿ya?, de traspasarle eso a nuestros hijos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor. Te agradecemos, Señor, por tu bondad. Y gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de este libro, Señor. Ayúdanos a poder aplicarlo en nuestra vida. Lo que sea necesario, Señor, para nosotros, que nos des la sabiduría para hacerlo siempre de la mejor manera, Señor. Entendiendo que tenemos tu Espíritu Santo, que nos da dominio propio, nos da discernimiento, nos da sabiduría, nos da lo necesario para hacerlo, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que como creyentes podamos mostrar a Cristo, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares. Oramos, Señor, por los enfermos. Te pedimos por Sergio, Señor, para que tú, Señor, continúes su recuperación, Señor, para que tú obres, Señor, en él y esa operación y ese corazón y esa arteria, Señor, funcionen de la mejor manera, Señor, siempre. Guárdale, Señor, a él, dale paciencia y oramos por él, Señor, en esta noche. Y por cada uno de los que pueda estar enfermo. Provee trabajo al que no tiene. Y una vez más, Señor, guárdanos y llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, anuncios hay.